Las luces fluorescentes de la sala de negociaciones parpadeaban ligeramente mientras la comandante Anya Silva se paseaba de un lado a otro. Su rostro estaba surcado por líneas de determinación y un atisbo de cansancio. Fuera de la enorme mirilla, el sereno remolino de galaxias distantes contrastaba fuertemente con la tensión del interior. Sentado frente a ella estaba Zarek, el frío y calculador emisario del dominio KY-LAR. Su piel metálica reflejaba la luz con un sutil destello. Sus ojos, sin pupilas, seguían cada movimiento de Silva con una precisión inquietante. «Comandante Silva», comenzó Zarek, su voz monótona que de alguna manera transmitía un rastro de amenaza, el dominio ha sido paciente con la expansión de la humanidad hacia los bordes exteriores, pero su presencia allí ya no es tolerable. Deben retirarse o afrontar las consecuencias. Silva dejó de caminar y se giró para mirarlo directamente. «¿Y si nos negamos?», preguntó, su voz firme a pesar de lo mucho que estaba en juego. «El dominio nunca ha entablado una guerra con los humanos», respondió Zarek con fluidez, con las manos juntas sobre la mesa. «Consideren esto una advertencia justa, huyan y quizás sobrevivan». Silva sonrió apenas, su respuesta inmediata y firme. «Agradecemos su advertencia, emisario Zarek. Sin embargo, permítame dejar nuestra posición inequívocamente clara, la humanidad no será intimidada para abandonar nuestras colonias. Estas personas dependen de nosotros para su seguridad y bienestar. Las protegeremos a toda costa». La mirada de Zarek se endureció. «Esto no es una mera intimidación, comandante, es una promesa. El poder del dominio ha sometido a civilizaciones más poderosas que la suya. Sería prudente reconsiderar su postura». Impávida, Silva se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el rostro inexpresivo de Zarek. «Y sería prudente que el dominio comprendiera con quién está tratando. Los humanos tenemos un historial de prosperar bajo presión. Estamos unidos no solo por la supervivencia, sino por el derecho a vivir libremente. Hemos hecho nuestros hogares entre las estrellas y los defenderemos». La sala quedó en silencio, la tensión era palpable mientras el zumbido de los motores de la nave resonaba débilmente en el fondo. Finalmente, Zarek se puso de pie, superando en altura a Silva. «Que así sea, comandante. El dominio vendrá, prepárense como deban». Con esas últimas palabras, se giró y salió de la sala, dejando una estela de aire frío mientras la puerta se cerraba con un silbido. Silva se giró hacia la mirilla, su mirada perdida en la inmensidad del espacio. Susurró para sí misma: «Nos prepararemos». Sabía que los desafíos que se avecinaban serían formidables, pero su determinación era inquebrantable. La humanidad se mantendría firme. 2 décadas antes, la humanidad dio su salto inaugural al cosmos, mucho más allá de los confines del sistema solar. El año era 2084, un tiempo marcado tanto por el temor como por una esperanza monumental. La nave espacial Explorador, una maravilla de la ingeniería humana, flotaba a través de la vasta extensión del espacio, su misión clara y profunda: establecer la presencia de la humanidad en el universo. La capitana Elara Vidal, una de las primeras astronautas seleccionadas para viajes interestelares, miraba por la mirilla de la cubierta de mando. A su alrededor, la tripulación se ocupaba de sus tareas, los suaves pitidos y clics de la nave se mezclaban con conversaciones amortiguadas. La vasta soledad del espacio era opresiva, pero también estaba llena de posibilidades inexploradas. A medida que el explorador se acercaba a los confines del sistema Vega, una transmisión inesperada crujió a través de la matriz de comunicaciones: «Nave desconocida, este es el conglomerado vesperiano. Están entrando en espacio controlado. Declaren sus intenciones». La tripulación se quedó inmóvil. Primer contacto. Era un escenario que habían ensayado innumerables veces, pero nada podría haberlos preparado para la realidad del momento. Vidal dio un paso adelante, aclarándose la garganta antes de responder: «Soy la capitana Elara Vidal de la nave terrestre Explorador. Venimos en son de paz, buscando conocimiento y la posibilidad de amistad». Lo que siguió fue un silencio agonizante. Luego, el aire a su alrededor centelleó y una nueva voz habló, cálida y rica en curiosidad: «Bienvenidos, Explorador. Somos los Vesparios. Es raro que nos encontremos con viajeros de regiones inexploradas. Los invitamos a nuestro mundo para hablar de paz e intercambiar conocimientos». La invitación fue inesperada, pero bienvenida. A su llegada,
Los vesparios demostraron ser una civilización de eruditos e historiadores, con formas esbeltas y elegantes y una cultura que valoraba el conocimiento por encima de todo. La reunión tuvo lugar en una sala de luz y cristal, donde las ideas fluían tan libremente como las aguas en las fuentes vesparias. Los vesparios compartieron sus vastos archivos de historia galáctica, revelando la existencia de numerosas civilizaciones, alianzas y el Consejo Galáctico predominante. Hablaron del dominio Kai-Lar solo en susurros, como un poderoso imperio que se expandía mediante la conquista y la subyugación. Fue aquí donde la humanidad aprendió por primera vez sobre la comunidad galáctica más amplia y el delicado equilibrio de poder que mantenía la paz. Vidal y su tripulación pasaron semanas aprendiendo, compartiendo la historia y las culturas de la Tierra a cambio. Cuando finalmente partieron, fue con una bodega de carga llena de mapas estelares, artefactos culturales y una invitación a unirse al discurso galáctico más amplio. A medida que el explorador regresaba a la Tierra, la capitana Vidal reflexionó sobre su increíble fortuna. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Habían sido recibidos no con hostilidad, sino con los brazos y las mentes abiertos. Este encuentro crucial sentó las bases para la rápida expansión de la humanidad hacia el espacio, impulsada por una nueva determinación de ocupar su lugar entre las estrellas como iguales y aprendices. A medida que la sombra del dominio Kai-Lar se cernía cada vez más grande, las dispares colonias humanas dispersas por la galaxia se dieron cuenta de la urgente necesidad de unidad. Anteriormente aisladas y ferozmente independientes, estas colonias ahora enfrentaban una amenaza existencial común que solo podía ser contrarrestada mediante el esfuerzo colectivo. El capitán Kael Navarro, a bordo de la nave estelar Valiente, desempeñó un papel fundamental en la reunión de estas colonias. El Valiente viajó de un puesto avanzado humano a otro, entregando el mismo mensaje cada vez: la unidad no era solo una fuerza, era una necesidad. En el puente del Valiente, el capitán Navarro se paró frente a su tripulación, su voz resuelta: el dominio no nos ve como entidades separadas, nos ve como uno solo. Y si vamos a sobrevivir, así es exactamente como debemos empezar a vernos a nosotros mismos. La tripulación asintió, la gravedad de su misión se asentaba. Su siguiente parada fue la colonia minera en el asteroide 239C, conocida como Refugio. Refugio era rica en minerales valiosos pero carecía de la infraestructura militar para defenderse eficazmente. A medida que el Valiente se acercaba a Refugio, el oficial de comunicaciones recibió una señal de socorro urgente: los exploradores del dominio habían sido avistados cerca del cinturón de asteroides. El tiempo se acababa. Al aterrizar, el capitán Navarro se reunió con la gobernadora Mara Solís, una mujer severa con una actitud sensata, forjada por años de gestionar la tosca y agitada comunidad minera. Gobernadora, necesitamos formar una alianza, instó Navarro, exponiendo la cruda realidad de su situación. Solas, ninguna de nuestras colonias tiene una oportunidad contra el dominio. Juntos, podemos construir una red de defensa que abarque la galaxia. Solís, escéptica al principio, se entusiasmó con la idea mientras Navarro delineaba la estrategia: las colonias podrían compartir inteligencia, recursos y activos militares. Podrían entrenar juntos y aprender de las fortalezas de los demás. La discusión fue interrumpida por una alerta: los exploradores del dominio habían sido avistados aún más cerca de Refugio. La amenaza ya no era teórica. Sin tiempo que perder, Solís tomó su decisión. Hagámoslo, declaró. Refugio se unirá a su alianza, capitán. Estaremos con la Tierra y cualquier otra colonia que elija estar con nosotros. En las semanas siguientes, el Valiente continuó su misión. Desde los puestos avanzados helados en las lunas de Neptuno hasta los bulliciosos centros comerciales en el sector Orión, el mensaje de Navarro se extendió, una por una: las colonias prometieron su apoyo. Cada adición a la alianza trajo nueva esperanza y nueva fuerza. Pero fue más que las necesidades militares y estratégicas lo que los unió. A medida que compartían tecnologías, culturas e historias, una identidad humana más amplia comenzó a surgir. Personas de diferentes mundos vieron sus luchas y sueños reflejados en los demás, forjando lazos que iban más allá de una mera alianza. Mientras tanto, los informes de inteligencia indicaban que el dominio se estaba preparando para una invasión a gran escala, probablemente apuntando a colonias clave para fracturar la incipiente alianza antes de que pudiera convertirse en una amenaza significativa. El capitán Navarro y su tripulación trabajaron incansablemente coordinando estrategias defensivas y reforzando las colonias más débiles. La unidad de los hijos dispersos de la humanidad estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes.
La guerra que se avecinaba determinaría no solo la supervivencia de las colonias individuales, sino el futuro de la humanidad como fuerza colectiva en la galaxia. De vuelta en la Tierra, líderes de varias naciones y colonias se reunieron para una cumbre de emergencia en el Consejo de Relaciones Interestelares de las Naciones Unidas, recién establecido. La vasta cámara, antes utilizada para asuntos terrestres, ahora bullía con representantes de todo el espacio ocupado por humanos, cada uno consciente de que las decisiones tomadas allí darían forma al destino de la humanidad. La doctora Jian Li, presidenta del Consejo, abrió la sesión con un tono grave: la amenaza que enfrentamos no tiene precedentes. El dominio KY-LAR ya ha mostrado tendencias agresivas hacia nuestros puestos avanzados. Debemos unificarnos, no solo en espíritu, sino en acción. Los representantes escucharon atentamente mientras se compartían las actualizaciones de inteligencia. Las fuerzas del dominio se estaban concentrando cerca de puntos de salto estratégicos en la nebulosa de Orión, una clara indicación de que se estaban preparando para atacar. La posición de la nebulosa la convertía en una puerta de entrada crítica a numerosas colonias humanas, haciendo que su defensa fuera crucial para la supervivencia de la presencia humana en la galaxia. El general Héctor Cortés, jefe de la Defensa Espacial de la Tierra, tomó la palabra. La nebulosa de Orión no es solo una ubicación estratégica, es un símbolo, declaró. Mantenerla contra el dominio podría cambiar el rumbo de este conflicto. Proponemos la Operación Escudo Estelar, una defensa coordinada de la nebulosa utilizando todos los recursos a nuestra disposición. El plan era ambicioso. Implicaba reunir activos militares de todas las colonias, construyendo nuevas plataformas de defensa y desplegando una flota combinada de naves estelares humanas. La logística era abrumadora, pero la alternativa, una defensa fragmentada, casi con certeza fracasaría contra las fuerzas superiores del dominio. El capitán Kael Navarro, llamado a compartir sus conocimientos desde el frente, habló a continuación: la unidad ha sido nuestra fuerza al formar esta alianza. Ahora, la unidad debe ser nuestra estrategia. La Operación Escudo Estelar mostrará al dominio que no somos tribus dispersas que pueden ser eliminadas una por una. Somos una civilización y defenderemos nuestro futuro. Sus palabras despertaron un sentimiento de solidaridad en la sala. Las discusiones que siguieron fueron intensas, con cada líder reconociendo lo que estaba en juego. No había lugar para la rivalidad o la política, no cuando la supervivencia de la humanidad misma estaba en juego. La cumbre concluyó con una votación unánime a favor de la Operación Escudo Estelar. Se asignaron recursos y los planes se pusieron en marcha. Ingenieros, soldados, científicos y diplomáticos, todos desempeñarían un papel en la batalla que se avecinaba. En los días siguientes, los territorios humanos bullían de actividad. Los astilleros trabajaron sin descanso construyendo acorazados y satélites defensivos. Las academias militares y las bases de entrenamiento intensificaron sus programas, preparando a las tropas y a los comandantes para las realidades de la guerra espacial. A pesar de la urgencia, había una corriente subyacente de esperanza y desafío. Las transmisiones y emisiones espaciales unieron a la gente. Los civiles contribuyeron al esfuerzo de guerra de cualquier manera que pudieron, desde la fabricación de suministros hasta la ejecución de simulaciones y el apoyo logístico. Los cielos sobre la nebulosa de Orión estaban vivos con estelas de luz y explosiones, mientras la mayor concentración de flotas espaciales humanas en la historia se posicionaba contra las fuerzas entrantes del dominio KY-LAR. Los gases de la nebulosa giraban en colores brillantes, testigos silenciosos del conflicto que se desarrollaba. La teniente Liaquan, a bordo de la nave insignia Resolución, monitoreaba la aproximación del dominio con una serena intensidad. Sus dedos bailaban sobre los controles holográficos, ajustando los sistemas defensivos de la nave y transmitiendo información crítica a su escuadrón. Manténganse alerta, instruyó por el comunicador. Casi nos alcanzan. La primera ola de naves KY-LAR, elegantes y ominosas, emergieron del borde de la nebulosa, sus armas cargadas desatando un aluvión de proyectiles de energía que iluminaron el vacío. Las flotas humanas, preparadas y unidas bajo un solo mando, respondieron de igual manera. La batalla no fue solo una prueba de poder militar, sino de la determinación de cada piloto y miembro de la tripulación que enfrentaba lo desconocido. La comandante Anya Silva, supervisando la operación desde la Resolución, emitió órdenes con precisión: líderes de escuadrón, inicien la maniobra 7. Démosles una muestra de nuestra agilidad. Las naves humanas se dispersaron, evadiendo el fuego pesado y reagrupándose para lanzar un contraataque.
La teniente Quan se encontró en el corazón de la escaramuza, su nave Cernícalo se lanzó a través del caos, apuntando a cruceros KY-LAR. Su pulso se aceleró mientras ejecutaba una maniobra arriesgada, colándose por la formación enemiga para asestar un golpe devastador en su flanco trasero. La apuesta valió la pena, y un crucero KY-LAR estalló en una explosión cegadora. Vítores estallaron por el comunicador, pero la victoria fue de corta duración. El dominio, adaptándose rápidamente a las tácticas humanas, presionó más fuerte, sus naves surcando el espacio con eficiencia despiadada. En medio de la batalla, un mensaje urgente llegó a la comandante Silva. Comandante, los escáneres de largo alcance detectan refuerzos entrantes para el dominio. Necesitamos terminar esto rápidamente. Comprendiendo lo que estaba en juego, Silva tomó una decisión decisiva: todas las unidades, concentren el fuego en su nave insignia. Cortemos la cabeza de la serpiente. Necesitamos un golpe decisivo. La flota humana, maltrecha pero no quebrantada, se reagrupó para un asalto final. Las naves convergieron, vertiendo toda su potencia de fuego hacia la imponente nave insignia KY-LAR. El cielo estaba en llamas con la furia colectiva de la humanidad luchando por su lugar en las estrellas. A medida que los escudos de la nave insignia KY-LAR flaquearon bajo el aluvión implacable, la teniente Quan, junto con su escuadrón, se abalanzó para el golpe final. Misiles y fuego láser golpearon el casco expuesto, penetrando finalmente hasta el núcleo. Con una explosión cataclísmica, la nave insignia ya no existía. La destrucción de la nave insignia envió una onda de choque a través de las fuerzas KY-LAR. La confusión y el desorden se extendieron entre sus filas, dando a las flotas humanas una ventaja. Aprovechando la oportunidad, Silva ordenó un avance completo, empujando al enemigo de regreso a través de la nebulosa. A medida que los restos de la flota KY-LAR se retiraron, un aplauso jubilado pero exhausto se extendió por las naves humanas. Habían ganado la batalla de Orión, pero la guerra estaba lejos de terminar. Aún así, esta victoria fue un testimonio de la resiliencia e ingenio humanos, una señal a la galaxia de que la humanidad no sería fácilmente subyugada. La teniente Quan, mirando las naves KY-LAR en retirada, sintió una oleada de orgullo y alivio. Habían enfrentado lo desconocido y habían prevalecido, no solo como luchadores, sino como defensores de una civilización humana unida. Tras la batalla de Orión, la victoria trajo a la humanidad un alivio temporal, pero los líderes sabían que la amenaza del dominio KY-LAR estaba lejos de terminar. Mientras las flotas se reorganizaban y los heridos eran atendidos, llegó una comunicación inesperada que cambiaría el curso del conflicto. El mensaje era de los Eterianos, una especie antigua y reclusiva conocida por su neutralidad en los asuntos galácticos. Los Eterianos habían observado la resiliencia y la unidad de la humanidad y decidieron romper su largo silencio. La comandante Anya Silva recibió la transmisión a bordo de la resolución con cauto optimismo. Comandante Silva, dijo la voz, suave pero clara, claramente no humana, con una cualidad melodiosa que resonó extrañamente a través del sistema de comunicación: somos los Eterianos. Hemos observado su lucha contra el dominio y estamos impresionados por su valor y unidad. Creemos que existe una solución diplomática y nos gustaría ofrecer nuestra ayuda para lograrla. Silva, sorprendida por la oferta, respondió pensativamente: agradecemos su guía, Eterianos. Nuestro deseo siempre ha sido la paz, pero estamos preparados para defendernos si es necesario. Los Eterianos propusieron una reunión secreta para discutir el potencial de una resolución pacífica. La ubicación sería en un planeta neutral, escondido de las rutas espaciales habituales para evitar la atención del dominio. Silva aceptó, dándose cuenta del riesgo pero también de la oportunidad sin precedentes que presentaba. Los preparativos para la reunión se hicieron con el máximo secreto. El valiente del capitán Kael Navarro fue elegido para transportar a la delegación humana debido a su avanzada tecnología de camuflaje. Acompañando a Silva y Navarro estaba el Dr. Jian Li, representando al cuerpo diplomático de la Tierra, bien versado en negociaciones interespecies y derecho galáctico. Mientras viajaban al punto de encuentro, Navarro expresó sus preocupaciones: comandante, ¿estamos seguros de que podemos confiar en los Eterianos? Sabemos muy poco sobre ellos. Silva, mirando hacia la extensión estrellada, asintió. Es un riesgo, Kael, pero cada camino en esta guerra conlleva sus propios peligros. Esta podría ser nuestra oportunidad de poner fin a este conflicto sin más pérdidas de vidas.
La reunión tuvo lugar en un pequeño planeta verde con exuberantes bosques y cielos azules claros, un oasis de paz en la tensa galaxia. Los delegados eterianos eran tan enigmáticos en persona como en las comunicaciones. Sus apariencias eran etéreas, con piel translúcida y movimientos elegantes, haciéndolos parecer casi parte del paisaje natural. Las conversaciones duraron días, con discusiones sobre la historia de la agresión del dominio, las posiciones estratégicas de las colonias humanas y la palanca potencial que podría usarse para llevar al dominio a la mesa de negociaciones. Los eterianos compartieron su sabiduría sobre estrategias diplomáticas y ofrecieron información sobre la cultura y estructura política del dominio que eran desconocidas para los humanos. Una de las sugerencias críticas fue la explotación de una facción política dentro del dominio que se oponía silenciosamente a la guerra. Los eterianos creían que apoyar a esta facción podría conducir a un cambio significativo en el enfoque del dominio. Después de la reunión secreta con los eterianos, el capitán Kael Navarro y su tripulación a bordo de la nave estelar Valiente se enfrentaron a la tarea crítica de regresar a la Tierra con la nueva estrategia de paz. La ruta de regreso requería navegar a través del campo de asteroides de Silos, una extensión de espacio notoria y traicionera que estaba plagada de escombros flotantes y anomalías gravitacionales impredecibles. A medida que el Valiente se acercaba al campo de asteroides, el ambiente entre la tripulación era una mezcla de cauto optimismo y enfoque intenso. «Atención a todos», habla el capitán Navarro, anunció por el intercomunicador de la nave. «Estamos a punto de entrar en el campo Silos. Necesito a todos alerta y en sus puestos. Navegación, mantengan los ojos en los escáneres. Timón, estén listos para hacer correcciones de rumbo en cualquier momento». El campo Silos se cernía adelante, un caótico revoltijo de roca y metal que había cobrado muchas naves a lo largo de los años. Los sistemas de navegación a bordo del Valiente eran de última generación, pero ninguna cantidad de tecnología podría salvaguardar completamente contra la naturaleza aleatoria del campo de asteroides. La teniente Clara Morales, jefa de navegación de la nave, trabajó diligentemente en su puesto, trazando un rumbo a través de las partes más densas del campo. «Capitán, he calculado la ruta más segura, pero será ajustada. Necesitaremos ajustes manuales para pasar», informó. Navarro asintió, sus manos firmes en el yugo de control. «Entendido, teniente. Demostrémosles cómo se hace». A medida que el Valiente se adentró más en el campo, la nave se sacudió violentamente, golpeada por escombros más pequeños. La tripulación del puente estaba tensa. Cada alerta de los sensores de la nave provocaba maniobras rápidas para esquivar asteroides más grandes. De repente, una alarma sonó, un asteroide masivo, previamente oculto por uno más pequeño, estaba en curso de colisión. «Prepárense para el impacto», gritó Navarro, pero en el último segundo, hizo rodar la nave lateralmente, rozando el asteroide con apenas metros de sobra. La tripulación exhaló en alivio colectivo, pero no había tiempo para celebrar, más obstáculos esperaban y su misión era demasiado crítica para fallar. «Sigan empujando, no hemos salido aún», animó Navarro a su equipo mientras Morales trazaba un camino en zigzag hacia adelante, usando los propulsores de la nave para tejer una intrincada danza a través del espacio. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, la comandante Anya Silva preparaba al cuerpo diplomático y a las Naciones Unidas para la posible implementación de la estrategia de paz. Cada momento que el Valiente pasó en el campo de asteroides era un momento más cerca de otro posible estallido de guerra. La tensión era palpable mientras esperaban el regreso de Navarro. Después de lo que pareció una eternidad, el Valiente surgió al otro lado del campo Silos. La tripulación vitoreó, aliviada de haber navegado por una de las partes más peligrosas del espacio. Navarro se permitió una pequeña sonrisa, pero se mantuvo concentrado. «Buen trabajo, equipo. Llevemos esta información a casa. El verdadero trabajo comienza ahora». A medida que el Valiente aceleraba hacia la Tierra, llevando la esperanza de paz negociada con los conocimientos de los eterianos, el panorama político en casa estaba cambiando. La comandante Anya Silva, junto al Dr. Jianli y otros altos funcionarios, se prepararon para una ofensiva diplomática que podría poner fin al conflicto sin más derramamiento de sangre. De vuelta en la Tierra, el Consejo de Relaciones Interestelares de las Naciones Unidas se reunió en una sesión urgente. La vasta cámara, generalmente llena de representantes de todos los territorios humanos, estaba inusualmente sombría. Todos comprendían la gravedad de la información que se iba a discutir, una posible resolución pacífica a la guerra con el dominio KY-LAR.
El Dr. Jianli presentó la estrategia. Basándonos en nuestras discusiones con los eterianos, creemos que hay una facción dentro del dominio que se opone a la guerra. Son significativos, pero suprimidos. Nuestro enfoque debe implicar compromisos diplomáticos cuidadosos, apoyados por una demostración de nuestra disposición a defendernos si es necesario. La comandante Silva añadió, debemos ser estratégicos. No se trata solo de mostrar nuestra fuerza militar, sino también de demostrar nuestro compromiso con la paz. Proponemos una cumbre organizada en un planeta neutral, invitando tanto al dominio como a representantes de otras civilizaciones importantes de la galaxia. Nuestro éxito hoy podría sentar un precedente sobre cómo se resuelven los conflictos pacíficamente en nuestra galaxia. El plan era ambicioso. Requirió una cuidadosa coordinación y un poco de astucia diplomática para comunicarse con la facción antiguerra sin alertar a los líderes militantes del dominio. Se enviaron comunicaciones secretas a través de canales cifrados y se abrieron canales diplomáticos discretos. Mientras tanto, el Valiente entró en el sistema Sol. La tripulación, cansada pero decidida, se preparó para su llegada a la Tierra. El capitán Navarro envió por adelantado los paquetes de datos que contenían todos los detalles de la propuesta de paz y las recomendaciones de los eterianos. Asegúrense de que esto llegue a la comandante Silva inmediatamente, instruyó a su oficial de comunicaciones. Cada segundo cuenta ahora. Al recibir la información, Silva y su equipo trabajaron incansablemente para preparar el escenario de la cumbre. El planeta neutral de Aeteria fue elegido como sede, conocido por su firme postura sobre la neutralidad diplomática y su belleza natural, que tenía un efecto calmante, una ventaja en negociaciones tensas. Los días previos a la cumbre estuvieron cargados de preparativos encubiertos y oraciones silenciosas. La demostración de unidad y fuerza de la humanidad en la batalla de Orión les había dado una baza, pero fue su disposición a participar en conversaciones de paz lo que moderó la postura más agresiva del dominio. A medida que los delegados de varias potencias galácticas comenzaron a llegar a Aeteria, el aire estaba cargado de expectación. La seguridad era estricta, con medidas visibles y encubiertas para proteger a todos los asistentes. La delegación humana, liderada por la comandante Silva, fue la última en llegar, su entrada marcada por una tranquila determinación. Al comenzar la cumbre, lo que estaba en juego no podría haber sido mayor, el futuro de la interacción humana con la comunidad galáctica y la supervivencia misma de las colonias pendían de un hilo. Silva, abriendo la cumbre, habló no solo a los presentes, sino a toda la galaxia, sus palabras transmitidas a través de incontables sistemas. Hoy nos encontramos en una encrucijada, comenzó Silva, su voz firme pero abierta. El camino que elijamos hoy, guerra o paz, definirá el futuro de nuestra galaxia. Estamos aquí para proponer un nuevo camino a seguir, uno que conduzca a la paz y la prosperidad para todos. La sala quedó en silencio, los delegados escuchando atentamente. El primer día de conversaciones estaba a punto de comenzar, y con él, un atisbo de esperanza de que la paz finalmente podría estar al alcance. A medida que la cumbre de paz en Aeteria progresaba, el ambiente seguía tenso pero esperanzador. Delegados de varias potencias galácticas participaron en intensos diálogos, moderados por la comandante Anya Silva y apoyados por la perspicacia diplomática del Dr. Jianli. Sin embargo, debajo de la superficie de estos intercambios diplomáticos, se gestaba una amenaza, una que podría desbaratar todo el esfuerzo por asegurar la paz. La jefa de seguridad Lena Vargas, responsable de la seguridad de la delegación humana, notó anomalías en la red de seguridad de la cumbre. Intrusiones sutiles y sofisticadas insinuaban un posible intento de sabotaje. Sin correr riesgos, Vargas aumentó la vigilancia y endureció los protocolos de seguridad alrededor de la sede de la cumbre. En el tercer día de la cumbre, mientras los debates sobre disputas territoriales y acuerdos comerciales estaban en curso, el equipo de Vargas interceptó una comunicación. Era un mensaje encubierto entre partes desconocidas que discutían un movimiento final durante la ceremonia de clausura de la cumbre. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Vargas actuó rápidamente. Teniente, cierren la sala de conferencias y escaneen a todos dentro. Podríamos tener una brecha, instruyó a su segundo al mando. El equipo de seguridad se movilizó discretamente, sellando las salidas e iniciando un escaneo exhaustivo de todos los asistentes. Mientras tanto, la comandante Silva continuó con los procedimientos, ajena al drama que se desarrollaba. Su enfoque estaba en mantener el equilibrio entre las diferentes facciones, particularmente manteniendo a los representantes del dominio comprometidos a pesar de su ocasional resistencia a las concesiones.
Los esfuerzos del equipo de seguridad dieron sus frutos cuando descubrieron un dispositivo oculto en el sistema de ventilación de la sala principal. Era un explosivo sofisticado, probablemente destinado a causar caos y miedo, saboteando las conversaciones de paz. Vargas supervisó personalmente la retirada y eliminación seguras del dispositivo, mientras su equipo detuvo a 2 individuos vinculados al intento de sabotaje. Las investigaciones revelaron que los saboteadores eran mercenarios contratados a través de capas de intermediarios. Su objetivo había sido interrumpir la cumbre y evitar cualquier acuerdo, probablemente beneficiando a aquellos que prosperaban en economías de guerra. Con la amenaza inmediata neutralizada, Vargas informó a Silva sobre el incidente. Sorprendida pero serena, Silva se dirigió a la cumbre: hoy enfrentamos una prueba, no solo de nuestra determinación diplomática, sino de nuestro compromiso con la paz. Saboteadores intentaron descarrilar nuestros esfuerzos. No tuvieron éxito. Esto solo fortalece nuestra determinación de encontrar un camino a seguir juntos. La revelación del intento de sabotaje tuvo un efecto inesperado en la dinámica de la cumbre. La simpatía por la delegación humana creció, y la seriedad con la que abordaron las negociaciones se hizo evidente. Incluso las partes más escépticas reconocieron la importancia de las conversaciones, dándose cuenta de que fuerzas externas deseaban verlos fracasar. A medida que la cumbre se reanudaba, las discusiones adquirieron un nuevo nivel de seriedad. Los delegados trabajaron hasta altas horas de la noche redactando acuerdos y resolviendo disputas con un renovado sentido de urgencia y unidad. El incidente estuvo a punto de recordar a todos los presentes el frágil estado de la paz en la galaxia y las fuerzas peligrosas dispuestas a hacer grandes esfuerzos para evitarla. Tras la estrecha evitación del desastre en la cumbre, el centro de atención recayó, sin querer, en el sargento Damián Ríos, cuyo pequeño pero crucial papel durante el incidente se había convertido en un momento crucial en las negociaciones de paz en curso. Sus acciones no solo frustraron un segundo intento de perturbar la cumbre, sino que también consolidaron su reputación como un líder decisivo y capaz. Ríos había sido encargado de la seguridad del centro de comunicaciones en la luna Talassa, que se estaba utilizando como centro de apoyo auxiliar para la cumbre en Aeteria. El centro era crítico, no solo facilitaba las comunicaciones en toda la galaxia, sino que también contenía los datos sensibles de la cumbre. Mientras Ríos patrullaba el perímetro del centro, notó una actividad de señal inusual: alguien estaba intentando cargar código malicioso en el sistema de comunicaciones, probablemente destinado a causar un apagón durante la sesión de votación crítica de la cumbre. Actuando rápidamente, Ríos coordinó con su equipo para rastrear la fuente dentro del centro. Su búsqueda los llevó a una bahía de mantenimiento, donde atraparon a un técnico intentando instalar el código. Después de una breve confrontación, Ríos aprehendió al sospechoso, quien sorprendentemente era un operativo contratado de una facción rival dentro del propio dominio, con el objetivo de desestabilizar la cumbre e impedir cualquier acuerdo que favoreciera la paz. Con el sospechoso bajo custodia, Ríos tomó medidas inmediatas para asegurar el centro. Implementó una serie de medidas de seguridad y redundancias para asegurar la integridad de las comunicaciones de la cumbre. Su rapidez mental y liderazgo no solo evitaron una catástrofe potencial, sino que también aseguraron la buena continuación de las conversaciones de paz. La noticia de la exitosa intervención de Ríos llegó rápidamente a la cumbre, donde la comandante Anya Silva y los otros líderes estaban dedicados a delicadas negociaciones. Reconociendo la importancia de sus acciones, Silva solicitó que Ríos fuera asignado temporalmente a Eteria por el resto de la cumbre. A su llegada, Ríos fue presentado a la asamblea. La comandante Silva elogió públicamente su valentía y agudo juicio. Damas y caballeros, se dirigió Silva a los delegados reunidos: permítanme presentarles al sargento Damián Ríos, cuya vigilancia ha protegido nuestras deliberaciones. Es un ejemplo brillante de la dedicación y la determinación que definen a la humanidad. El inesperado ascenso de Ríos a la prominencia no fue solo un logro personal, sino que se convirtió en un símbolo de la generación más joven dando un paso adelante en tiempos de crisis. Su presencia en la cumbre proporcionó una nueva perspectiva y energía renovada entre los delegados, recordándoles lo que estaba en juego: no solo futuros políticos sino personales, que estaban siendo moldeados por sus decisiones. En los días siguientes, Ríos participó en varias sesiones clave, aportando conocimientos de su experiencia en seguridad y representando un enfoque más dinámico y proactivo de la diplomacia galáctica. Su involucramiento añadió una capa de practicidad a las discusiones a menudo teóricas sobre la paz y la seguridad. A medida que la cumbre se acercaba a su conclusión, la influencia de las acciones de Ríos fue evidente. El ambiente cambió de una diplomacia cautelosa a un esfuerzo más abierto y colaborativo.
Los delegados no solo estaban negociando, estaban trabajando activamente para forjar lazos duraderos, inspirados por el ejemplo de unidad y coraje demostrado por Ríos y otros como él. Ríos, una vez solo un sargento a cargo de un centro de comunicaciones distante, se había convertido en parte integral del proceso histórico de paz, ilustrando que el liderazgo puede surgir de cualquier rango y que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la causa mayor de la paz. El ambiente alentador en la cumbre de Aeteria pronto fue atenuado por informes urgentes de la Tierra. El dominio KY-LAR, aparentemente impaciente con las prolongadas negociaciones y quizás escéptico de su resultado, había iniciado un audaz y agresivo asedio a las defensas orbitales de la Tierra. Este drástico movimiento fue un claro intento de presionar a la cumbre para que favoreciera los intereses del dominio, demostrando su capacidad y disposición para atacar el corazón de la civilización humana. La comandante Anya Silva, al recibir la angustiosa noticia, sintió una pesada carga sobre sus hombros. El asedio no era solo un asalto militar, era un desafío directo al proceso de paz que ella estaba liderando. Convocó inmediatamente una sesión de emergencia con el Comando de Defensa Espacial de la Tierra y el Consejo de Seguridad de la Cumbre. En la Tierra, el general Héctor Cortés enfrentó el ataque de las fuerzas del dominio. El escudo orbital, la defensa principal de la Tierra contra ataques espaciales, estaba bajo un fuego implacable de los acorazados KY-LAR. La energía del escudo se estaba agotando a un ritmo alarmante, y Cortés sabía que no podrían resistir mucho más sin refuerzos. De vuelta en Aeteria, Silva informó a los delegados: el dominio está poniendo a prueba nuestra determinación. Están atacando nuestro planeta natal para asustarnos hasta la sumisión. No debemos flaquear en nuestro compromiso con la paz, pero también debemos proteger a nuestra gente. En medio de la crisis, comenzó a formarse una alianza inesperada. Delegados de varias civilizaciones no humanas, previamente neutrales o distantes, se adelantaron, conmovidos por la difícil situación de la humanidad y el apasionado ruego de la comandante Silva. Ofrecieron apoyo táctico y ayuda militar inmediata. Este gesto de solidaridad fue un testimonio de los lazos que se habían forjado durante los intensos días de negociación. Mientras tanto, en la Tierra, la situación se deterioraba a medida que el escudo orbital parpadeaba peligrosamente, señalando su posible colapso. Cortés coordinó una contraofensiva desesperada. La teniente Liaquán, aclamada como heroína de la batalla de Orión, lideró un escuadrón de los mejores pilotos de la Tierra en una audaz incursión para apuntar a la nave insignia KY-LAR. El espacio alrededor de la Tierra se convirtió en un caótico campo de batalla, explosiones iluminaron el cielo oscuro mientras Quan y su escuadrón se abrían paso a través del fuego enemigo, cada piloto decidido a proteger su hogar. En un movimiento crítico, Quan logró asestar un golpe paralizante a los sistemas de propulsión de la nave insignia, ganando a la Tierra un tiempo muy necesario. A medida que la batalla se libraba, de vuelta en Aeteria, los delegados de la cumbre trabajaron febrilmente para redactar una resolución que condenara la agresión del dominio y pidiera un alto el fuego inmediato. La resolución fue aprobada por una abrumadora mayoría, y una flota conjunta, compuesta por naves de múltiples civilizaciones aliadas, fue despachada para reforzar las defensas de la Tierra. La llegada de la flota conjunta marcó un punto de inflexión en el asedio. El dominio, tomado por sorpresa por la respuesta unificada de la comunidad galáctica, se encontró superado y comenzó a retirarse. Las defensas orbitales de la Tierra resistieron por poco, pero el mensaje era claro: la humanidad ya no estaba aislada en su lucha. A pesar de los esfuerzos heroicos para repeler el asalto inicial y el refuerzo de las flotas aliadas, el escudo de defensa orbital de la Tierra finalmente sucumbió a los implacables ataques del dominio KY-LAR. El generador de escudos, críticamente dañado y más allá de una reparación inmediata, dejó a la Tierra vulnerable y expuesta. Esta grave situación envió ondas de choque por todas las colonias humanas y obligó a los líderes en la cumbre de Aeteria a acelerar sus negociaciones. En la Tierra, el general Héctor Cortés enfrentó la sombría realidad de un planeta desprotegido. A medida que el último remanente del escudo se disipó en chispas y destellos de energía, Cortés reunió a sus fuerzas para la defensa terrestre. Esto no ha terminado, declaró a través de la red de defensa global. Sabíamos que este día podría llegar. Cada ciudad, cada puesto avanzado, los defenderemos hasta el último. Prepárense para el combate terrestre. Mientras tanto, en el espacio, la situación se volvió desesperada. Sin el escudo, la atmósfera de la Tierra estaba directamente expuesta a los bombardeos orbitales del dominio. En un movimiento audaz, el piloto Renzo Castillo, conocido por sus tácticas poco ortodoxas, propuso una contramedida atrevida.
No podemos restaurar el escudo a tiempo, dijo durante una reunión de estrategia urgente, pero podemos crear un escudo propio. El plan de Castillo era audaz: crear una barrera improvisada usando escombros de naves y satélites destruidos. Este escudo improvisado no resistiría mucho tiempo contra ataques sostenidos, pero podría ganar a la Tierra a horas cruciales. Equipos de pilotos, ingenieros y drones robóticos trabajaron febrilmente, maniobrando los escombros en posición utilizando las atracciones gravitacionales y los rayos tractores de sus naves. De vuelta en Aeteria, la noticia del fallo del escudo de la Tierra aceleró las conversaciones de la cumbre. La comandante Anya Silva, aunque a kilómetros de distancia y sintiendo cada momento de la batalla a través de los informes, coordinó una respuesta diplomática unificada. Usemos esto, instó a los delegados. Demostremos al dominio que su agresión solo fortalece nuestra unidad. A medida que el escudo improvisado de la Tierra comenzaba a tomar forma, una escena increíble se desarrollaba en los cielos: fragmentos de metal y compuestos entrelazados en una compleja celosía brillante, un testimonio del ingenio y la desesperación humanos. Castillo, pilotando su nave a través de los escombros, coordinó el esfuerzo. Manténganlo ajustado, les comunicó por radio a su equipo. Cada pulgada de cobertura cuenta. En el suelo, los ciudadanos observaban el cielo con una mezcla de asombro y miedo, sus destinos pendiendo del ingenio de los de arriba. Comunidades de todo el mundo se prepararon para lo peor, sus defensas reforzadas por la solidaridad y la asistencia de sus aliados interestelares. El dominio, observando la resistencia inesperada y el rally galáctico alrededor de la Tierra, dudó. Su liderazgo, ya lidiando con las presiones internas y los sorprendentes reveses en la cumbre, comenzó a reconsiderar su estrategia. A medida que el escudo de escombros resistió, ganando un tiempo precioso, la cumbre en Aeteria alcanzó su clímax. Se presentó una propuesta de paz integral, reforzada por las circunstancias urgentes. El documento pedía un alto el fuego inmediato, delineando los pasos para una resolución permanente y la reconstrucción de las regiones afectadas. Con la propuesta lista, Silva se comunicó directamente con los delegados del dominio. Miren lo que hemos logrado, incluso bajo su asalto, transmitió, su imagen difundida por los canales galácticos. Pueden destruir nuestro escudo, pero no nuestra determinación. Únanse a nosotros en paz o quédense solos contra la galaxia unida. Con el escudo improvisado de escombros de la Tierra manteniéndose, aunque precariamente, el enfoque volvió a los esfuerzos diplomáticos en Aeteria. La comandante Anya Silva, junto con los representantes de las civilizaciones galácticas unidas, finalizó la propuesta de paz, incorporando términos robustos que asegurarían la seguridad y la cooperación mutua en toda la galaxia. En un movimiento estratégico para llegar no solo a los líderes, sino también a los ciudadanos del dominio KY-LAR, la Alianza Humana decidió transmitir la propuesta de paz a toda la galaxia. Esta fue una apuesta, ya que eludió los canales diplomáticos tradicionales y apeló directamente a la población y a las facciones moderadas dentro del dominio. La operación para transmitir el mensaje dependió del Centro de Comunicaciones en la Luna Talassa, recientemente asegurado, que el sargento Damián Ríos había defendido del sabotaje. El centro, bajo control total y fuertemente custodiado, era el más capaz de manejar una transmisión tan amplia debido a sus potentes transmisores y ubicación estratégica. A medida que se acercaba el momento de enviar el mensaje, Ríos coordinó con los equipos técnicos para asegurar que la transmisión penetraría las notorias barreras de control de información del dominio. Necesitamos que este mensaje llegue a cada rincón de su territorio, instruyó a los técnicos. Ajusten los cifrados y aumenten la señal. Este mensaje de paz necesita cortar el ruido de la guerra. Mientras tanto, en Aeteria, la comandante Silva grabó el mensaje con la gravedad y el aplomo necesarios para un momento tan histórico. Gentes del dominio KY-LAR y seres de la galaxia, comenzó, su imagen proyectada sobre el telón de fondo de los diversos representantes que apoyaban la iniciativa de paz. Nos dirigimos a ustedes no como enemigos, sino como aliados potenciales, unidos en nuestro deseo de paz y prosperidad. Proponemos un alto el fuego y los invitamos a unirse a nosotros para forjar un nuevo camino, un futuro sin guerra. La transmisión se puso en marcha, las señales extendiéndose por el espacio, cruzando vastas distancias para llegar a innumerables mundos. En los planetas del dominio, el mensaje interrumpió la programación regular, apareciendo en pantallas públicas y dispositivos personales, para sorpresa de los ciudadanos y disgusto de algunos de sus líderes. La reacción fue mixta, con algunos sectores de la población del dominio mostrando apoyo abierto a la iniciativa de paz, mientras que otros, leales al liderazgo militante, lo denunciaron como un signo de debilidad.
La respuesta interna fue monitoreada de cerca por ambas partes, ya que influiría significativamente en el siguiente movimiento del dominio. En la Tierra, mientras la gente veía la transmisión junto con sus aliados, había un sentimiento palpable de esperanza. Vieron los rostros de seres de diferentes civilizaciones de pie juntos por una causa común, y esto reforzó sus ánimos. Fue un recordatorio de que no estaban solos en su lucha. La decisión de hacer pública la propuesta de paz también tuvo un impacto estratégico en el liderazgo del dominio. Enfrentando una creciente presión pública y la unidad visible de otras potencias galácticas, se encontraron en una encrucijada. El apoyo a la guerra dentro de sus propias filas comenzó a disminuir, y las grietas comenzaron a aparecer en su fachada de unidad. Mientras la galaxia esperaba la respuesta oficial del dominio, el equipo táctico en la Tierra continuó manteniendo el escudo de escombros, asegurando la seguridad del planeta contra cualquier agresión potencial. La unidad y la determinación mostradas por la Tierra y sus aliados habían convertido lo que comenzó como una defensa desesperada en una poderosa declaración de resiliencia y esperanza. Este audaz movimiento de transmitir el mensaje de paz no solo presionó al dominio externamente, sino que también encendió debates y discusiones dentro de sus fronteras sobre la dirección de su civilización y el costo del conflicto continuo. A raíz de la transmisión galáctica de la propuesta de paz, la tensión aumentó mientras todos los ojos se volvían hacia el dominio KY-LAR para su respuesta. El audaz movimiento de la Alianza Humana para llegar directamente al corazón del territorio del dominio había agitado una mezcla de inquietud y esperanza entre su población. Dentro del liderazgo del dominio, se produjeron acalorados debates, revelando las profundas divisiones entre los intransigentes comprometidos con la guerra y la creciente facción que favorecía la negociación y la paz. Después de días de silencio, que parecieron extenderse en una incómoda eternidad, el dominio finalmente emitió su respuesta en un mensaje conciso y ampliamente difundido. El Consejo Supremo KY-LAR anunció un alto el fuego unilateral. El dominio KY-LAR cesará todas las hostilidades con efecto inmediato, declaró un consejero principal, su tono controlado pero delatando un atisbo de concesión. Estamos preparados para entablar conversaciones para discutir los términos de la propuesta de paz delineada por las civilizaciones galácticas unidas. En la Tierra y en los territorios controlados por humanos, el anuncio fue recibido con una mezcla de alivio y escepticismo. Los recuerdos de pasadas agresiones aún estaban frescos, y la confianza en la intención del dominio era escasa. Sin embargo, el alto el fuego ofreció un precioso momento de respiro y un atisbo de esperanza de que la paz podría ser alcanzable. La comandante Anya Silva, que se había convertido en el rostro del esfuerzo diplomático, se dirigió a la Alianza Humana y a sus partidarios en una transmisión. Este alto el fuego es un testimonio de lo que podemos lograr juntos, dijo. Es un paso hacia la paz, pero es solo el comienzo. Debemos permanecer vigilantes y preparados, incluso mientras extendemos nuestra mano de buena voluntad. La Alianza Humana no perdió el tiempo en capitalizar el alto el fuego. Se convocaron reuniones de emergencia para discutir los siguientes pasos y se preparó una delegación para reunirse con los representantes del dominio. Las conversaciones de paz se programaron para tener lugar en el planeta neutral de Aeteria, que había servido como sede para la cumbre de paz inicial. Mientras tanto, el sargento Damián Ríos, que había desempeñado un papel crítico en el mantenimiento del enlace de comunicaciones durante la cumbre, fue encargado de asegurar que las conversaciones de paz fueran seguras. Ríos y su equipo establecieron una serie de protocolos de seguridad alrededor del centro de conferencias de Aeteria, creando un entorno seguro para las negociaciones. A medida que los delegados llegaron, el ambiente era cauteloso pero esperanzador. La delegación del dominio, liderada por un experimentado diplomático llamado ministro Quirón, parecía igualmente consciente de la trascendencia histórica de las conversaciones. Venimos con la autorización del Consejo Supremo para buscar una paz duradera, afirmó Quirón durante la sesión de apertura. No desperdiciemos esta oportunidad. Durante los días siguientes, se desarrollaron intensas negociaciones. Los temas sobre la mesa incluían la desmilitarización de zonas en disputa, el establecimiento de un fondo de reparaciones de guerra y garantías para la protección de vidas y propiedades civiles. Ambas partes tuvieron que hacer difíciles concesiones, pero la alternativa, la reanudación de las hostilidades, pesaba mucho sobre todos los participantes. A lo largo de las conversaciones, la comunidad global se mantuvo comprometida, siguiendo las actualizaciones y apoyando el proceso de paz a través de varios canales. En la Tierra, se realizaron vigilias públicas y mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, reflejando un deseo colectivo de una resolución pacífica.
Finalmente, después de semanas de negociaciones, los delegados alcanzaron un consenso sobre un acuerdo de paz preliminar. El documento, que requería la ratificación por parte de los gobiernos de ambas partes, delineaba el marco para un plan de paz integral, incluyendo mecanismos para el diálogo continuo y la resolución de conflictos. Tras el tentativo acuerdo de paz alcanzado en Aeteria, los esfuerzos se centraron en cimentar el frágil alto el fuego en una paz duradera. En medio de estas maniobras diplomáticas, Nora Estrada, una experimentada diplomática de la Tierra, fue seleccionada para una misión de alto riesgo. Viajaría a la capital del dominio en una misión encubierta, destinada a fomentar una comprensión más profunda y asegurar el apoyo necesario para ratificar el Tratado de Paz. El viaje a la capital del dominio estaba lleno de riesgos. Viajando en un transporte civil para evitar llamar la atención, Estrada se disfrazó de comerciante. Su verdadera misión era interactuar con personas influyentes clave dentro de las esferas políticas y sociales del dominio que pudieran influir en la opinión pública y las decisiones políticas hacia una paz duradera. Al llegar, Estrada quedó impresionada por el marcado contraste entre la propaganda del dominio y la realidad sobre el terreno. La capital era una metrópolis bulliciosa, pero debajo de su superficie había una palpable sensación de cansancio de guerra entre sus ciudadanos. Las conversaciones escuchadas en cafés y plazas públicas a menudo insinuaban un profundo deseo de poner fin a las hostilidades. El primer contacto de Estrada fue con un periodista local conocido por sus sutiles críticas a las políticas del dominio. Reuniéndose discretamente en una antigua biblioteca, discutieron la perspectiva humana sobre la guerra y los esfuerzos de paz. El periodista aceptó ayudar a Estrada publicando una serie de artículos destacando los beneficios de la paz, utilizando la información que ella proporcionó sobre las negociaciones y las reacciones positivas de otras comunidades galácticas. Luego, Estrada contactó a un miembro de la Asamblea del Dominio, un conocido defensor de la reforma. En la tranquilidad de un jardín privado, discutieron el costo económico y social que la guerra había cobrado en ambas civilizaciones. El legislador expresó su apoyo al Tratado de Paz y prometió impulsar su ratificación dentro de la Asamblea, enfatizando la necesidad de un cambio del gasto militar a la reconstrucción de la infraestructura del dominio. Los esfuerzos de Estrada no estuvieron exentos de peligro. Los servicios de seguridad del dominio estaban vigilantes, y los espías extranjeros eran tratados sin piedad. Utilizando su extenso entrenamiento en operaciones encubiertas, logró pasar desapercibida, sus movimientos dentro de la capital, meticulosamente planificados para evitar sospechas. Mientras Estrada construía una red de aliados, de vuelta en Aeteria, los equipos diplomáticos trabajaron sin descanso para redactar los términos finales del tratado. Cada concesión y cada acuerdo que Estrada aseguró fue transmitido de vuelta a los negociadores, informando sus estrategias y fortaleciendo su posición. El punto de inflexión llegó cuando un alto funcionario del ejército del dominio, desilusionado por el conflicto interminable, contactó a Estrada. Reuniéndose en un almacén abandonado, compartió información clasificada que detallaba los recursos menguantes del dominio y la baja moral dentro del ejército. Esta inteligencia crítica confirmó que el dominio estaba realmente listo para la paz, aunque reacio a admitirlo públicamente. Con esta información, Estrada facilitó una comunicación encubierta entre este funcionario y la comandante Anya Silva en Aeteria. Las discusiones subsiguientes llevaron a un avance crucial en las conversaciones de paz, con los negociadores del dominio cediendo a demandas clave que aseguraban mayor seguridad y autonomía para las colonias humanas. Después de semanas de peligro y delicada diplomacia, la misión de Estrada concluyó con éxito. Regresó a Aeteria bajo el disfraz de una comerciante que regresaba, sus contribuciones en gran parte desconocidas para la galaxia, pero cruciales para el proceso de paz. El trabajo de base que sentó en la capital del dominio no solo había impulsado los esfuerzos de paz, sino que también había allanado el camino para una nueva era de cooperación entre antiguos enemigos. Con el Tratado de Paz oficialmente ratificado y el sentimiento público dentro del dominio cada vez más a favor de la nueva dirección, el panorama político comenzó a cambiar drásticamente. La facción bélica, antes dominante, se encontró cada vez más aislada a medida que más ciudadanos y funcionarios del dominio se unían a los defensores de la paz, impulsados por los incansables esfuerzos encubiertos de diplomáticos como Nora Estrada y los beneficios visibles de la paz delineados por la comunidad galáctica. En este nuevo clima, el ministro Quiron, que había liderado la delegación del dominio en las conversaciones de paz, emergió como una figura central. Su credibilidad se había visto significativamente reforzada por las negociaciones exitosas, y él aprovechó esta nueva influencia para consolidar el apoyo al tratado dentro de los más altos escalones del poder del dominio.
Mientras tanto, en la Tierra y en las colonias humanas, el enfoque se centró en la reconstrucción y la recuperación. La infraestructura dañada por la guerra se estaba restaurando rápidamente, y se iniciaron empresas conjuntas entre empresas humanas y del dominio, destinadas a impulsar el crecimiento económico y fomentar el comercio interestelar. El espíritu de cooperación llevó a intercambios tecnológicos que beneficiaron a ambas partes, siendo las innovaciones humanas en agricultura y energía renovable particularmente valoradas. De vuelta en la capital del dominio, mientras Quiron se preparaba para un discurso histórico ante el Consejo Supremo, se reunió en privado con sus asesores más confiables. Tenemos una oportunidad única, explicó, no solo para poner fin a una guerra costosa, sino para llevar a nuestra gente a una nueva era de prosperidad y apertura. Debemos aprovechar este momento para reformar nuestra gobernanza y fortalecer nuestras alianzas. El discurso al Consejo Supremo fue transmitido en vivo por todo el dominio. Quiron delineó los beneficios del Tratado de Paz, enfatizando los beneficios económicos y el fin de las conscripciones militares, que habían agotado los recursos y el espíritu del dominio. También propuso nuevas políticas para aumentar la transparencia en el gobierno y fomentar la participación pública en el proceso político. El discurso fue un éxito rotundo. Marcó una partida significativa de la gobernanza tradicionalmente secreta y autoritaria del dominio, despertando una ola de optimismo sobre el futuro. A medida que la marea de la opinión pública cambiaba, los elementos de línea dura dentro del dominio se encontraron marginados. Varios altos funcionarios que habían sido fundamentales en la perpetuación de la guerra enfrentaron cargos de corrupción y abuso de poder, lo que llevó a una serie de juicios de alto perfil que fueron vistos como una purga de la vieja guardia. En Aeteria, la comandante Anya Silva y otros líderes de la Alianza Humana observaron estos acontecimientos de cerca. Silva convocó una serie de reuniones para discutir cómo apoyar mejor la transición del dominio, salvaguardando los intereses de las colonias humanas. Debemos ser generosos en la paz, como fuimos resueltos en la guerra, aconsejó a sus homólogos. El Consejo Galáctico, viendo el éxito del Tratado Humano KY-LAR, propuso expandir el marco de paz para incluir otros conflictos menores en la galaxia. El Consejo invitó a Silva y Quiron a hablar sobre sus experiencias y las lecciones aprendidas de sus negociaciones, esperando replicar su éxito en otros lugares. El cambio de marea no fue solo un cambio político, sino también cultural. En los mundos KY-LAR y humanos, florecieron los intercambios culturales y los programas educativos, con un enfoque particular en la juventud. Jóvenes estudiantes del dominio asistieron a universidades en la Tierra y viceversa, fomentando una generación que crecería con amigos de todas las estrellas. A medida que se acercaba el primer aniversario del Tratado de Paz, se planeó una celebración masiva, organizada conjuntamente por la Tierra y el dominio. El evento presentaría actuaciones culturales, simposios académicos y exposiciones que mostrarían avances tecnológicos conjuntos. Fue un testimonio de lo lejos que ambas civilizaciones habían llegado, de adversarios al borde de la destrucción mutua a socios en la construcción de un futuro compartido y esperanzador.